noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Me confirman por favor si me ven y me escuchan en este mismo instante. ¿Qué tal Miguel Ángel Duque? Que quiere que lo hagamos famoso. Miguel Ángel Duque, qué bueno que estés esta noche aquí con nosotros. Godfrey García, muy halagador, qué bueno, me encanta eso. Hola Haider, Camilo, Felipe Casas, salúdeme, si ahí lo estoy saludando Felipe, además cómo va todo. Dani Zabalet me confirma que sí me escucha, muchísimas gracias Dani. Shelly me pregunta que cómo me va, muy bien, gracias a Dios, sobreviviendo primera mitad del año, este semestre y demás. ¿Y ustedes qué tal? Hola Laura, Grimaldos, José Andrés Bautista, Julián Andrés, hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Em, Joana Gallego me confirma que me ve y me escucha claramente. Gracias, Joana. Em, Dosma dice que se lamenta por perderse la clase. No, no se la pierda, chino, venga. ¿Cómo así que se va a ir? No. Bueno, si es inevitable, no olvides que la clase pues, va a estar disponible en el canal de Puntaje Nacional Colombia en YouTube para que entres, lo veas, lo compartas, le des like y nos hagas famosos. Em, de Foxwind TV, que como le fue el día, bien, ok, sobreviviendo. Em, Billy Clima como dice que tal agua presente, sería bueno que me contextualizaran. Em, Giancarlos Valois o Alois dice que no lo ignoro, no, no lo ignoro. Lo que pasa es que son muchos aquí en el chat a toda carrera y uno es un tanto lento para estar en la cámara y en el chat al tiempo, ¿vale? Bien chicos, entonces como lo había dicho la semana pasada, pues vamos a continuar con nuestro proceso del desarrollo histórico. Ya estamos llegando a la mitad del siglo XX. Vamos a iniciar hoy la primera hora, va a ser el trabajo de la Segunda Guerra Mundial y pues en la hora posterior pues va a ser el trabajo de la Guerra Fría, ¿no? Son unos procesos que están muy conectados incluso con la Primera Guerra Mundial, porque pues partimos del referente historiográfico del que yo mencionaba en la clase anterior, el trabajo del historiador Eric Hobsbawm. Él nos va a hablar del siglo XIX largo, el siglo XX corto, porque son unas dinámicas muy parecidas. En el caso, pues ya que estamos aquí en el siglo XX, todo esto está articulado. Entonces está, en este siglo XX corto, se habla de un periodo que va desde 1914, que es cuando empieza la Primera Guerra Mundial, hasta 1991, que es cuando se disuelve la Unión Soviética. Entonces, esto es lo que él va a determinar como el siglo XX corto. ¿Vale? Entonces, esos son los procesos que estamos viendo en este momento. Veo que me siguen saludando. Hola Mauricio, hola Adriana, hola Faber, hola Juan Pablo, Adriana nuevamente. Eh, ya lo vamos a ver, Esteban. Es una muy buena pregunta. Dice, ¿por qué la Guerra Fría sin una bala desintegró la URSS? Vamos a ver cuáles son las causas o por lo menos qué teorías existen en torno a la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Arbey, sí, después de este proceso de Segunda Guerra Mundial veremos la Guerra Fría. Exactamente, de Foxwind TV. La primera y la segunda guerra, lo podemos decir, básicamente es la misma guerra, pero en dos tiempos, ¿sí? Con un descanso de unos cuantos años. Puede decir que es como un partido de fútbol, pues guardando las proporciones, ¿no? Lo que vemos es que muchas de las características que las cosas que quedaron inconclusas en la primera guerra van a ser los determinantes o los que van a estallar la segunda, pero pues sí se tienen unas cosas muy diferentes. Recordemos cómo era la primera. En la primera teníamos unas disputas nacionalistas que yo las definía aquí como la guerra de los panes. Básicamente tenemos una disputa supranacionalista entre lo germánico y lo eslavo, ¿sí? Ese va a ser el referente nacionalista que va a generar una ruptura en las dinámicas culturales en Europa en ese momento, ¿cierto? Entonces vemos que por un lado están los que buscan una nación paneslava, que va a ser lo que en ese momento es pues la antigua Yugoslavia y Rusia principalmente, y los serbios que hacen parte de esta nación eslava, que van a estar metidos dentro del imperio austrohúngaro, que va a ser
germano, que van a reivindicar la idea de la nación germánica. Entonces está los austriacos, en este caso los austrohúngaros, junto a los alemanes, y esa va a ser como una primera polarización. En un segundo lugar, vamos a ver, veíamos que estaba la disputa por los territorios coloniales fuera de Europa, porque pues como tal, desde la paz de Westfalia en el siglo XVII, se respetan las fronteras. O sea, relativamente se respetan las fronteras en Europa, excepto pues cuando vienen las guerras napoleónicas, pero sabemos que al terminar las guerras napoleónicas todo vuelve a su organización territorial anterior a la pues a lo que hizo Napoleón. Entonces, esa parte se mantiene, pero después de haber sido expulsados de América, ellos se dan a la lucha y a la conquista de África y Asia. Entonces veamos cómo se han repartido el mundo. Pero en ese desarrollo del capitalismo industrial que se va a dar en el siglo XIX, pues las potencias imperialistas y colonialistas en ese momento van a ver que para poder sostener ese modelo industrial van a necesitar más recursos y más territorios. Entonces no basta el acuerdo o el pacto de la Conferencia de Berlín en 1885 a 86, que definía las fronteras en África y Asia dependiendo, pues lo decíamos aquí con una regla y demás. El modelo económico va a seguir creciendo y van a necesitar salirse de esas fronteras que han establecido en el acuerdo. Entonces, para poderse mantener en ascenso su economía industrial, pues van a tener que empezar a meterse con las colonias del otro. Cuando se empiezan a meter con las colonias del otro, pues entonces ahí va a generar inestabilidad y demás. Y entonces todo ese conjunto de cosas, tanto el sentimiento nacionalista como el crecimiento de las potencias neocoloniales, pues nos va a llevar a la Primera Guerra Mundial. ¿Vale? Entonces, eso tiene la característica de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial está todavía muy anclada a las dinámicas del siglo XIX. La Segunda Guerra Mundial ya va a ser más de tipo siglo XX, o sea, va a ser con otras dinámicas que sí, va a estar conectada a la primera, pero va a tener unos elementos que ya son muy distintivos y que van a ser resultado de lo que sucedió en la primera, porque por ejemplo, recuerden que cuando finaliza la primera, pues desaparecen las monarquías absolutas, ¿sí? Que ese va a ser el primer referente que nos va a dejar la Primera Guerra Mundial, ¿vale? ¿Qué más vemos ahí por ustedes? A ver si tienen alguna otra inquietud. Que me siguen saludando. Me pregunta aquí un imperio yugoslávico. Como tal, Yugoslavia no era un imperio, ¿no? Yugoslavia era una nación que agrupaba naciones eslavas. Esas naciones eslavas se vienen a unificar alrededor de, no me acuerdo cómo se llama el líder comunista, creo que es Tito, si no estoy mal. Y se agrupan, ¿cierto? Y se crea la Gran Yugoslavia como un régimen comunista que une todas estas nacionalidades eslavas. ¿Qué va a suceder cuando se desintegra la Unión Soviética? Posterior a eso, Yugoslavia también se va a desintegrar porque lo que lo mantenía unido era el comunismo. Entonces se van a fragmentar en todas estas naciones que pues surgen después de la antigua Yugoslavia, y el referente va a ser, incluso pues a mí me llama mucho la atención, porque el referente en el cual van a nacer estas nuevas naciones va a ser el referente religioso. Entonces, por ejemplo, vuelven a nacer la nación de los serbios, y los serbios son cristianos ortodoxos, por ejemplo, ¿sí? Van a nacer la nación de los croatas, que son cristianos católicos. Van a nacer la nación de los bosnios, en Bosnia y Herzegovina, que la mayoría de la población son musulmana. Entonces, la división en la cual se va a partir Yugoslavia va a ser el referente religioso. O sea, como en el siglo XVII se había partido Europa. Entonces, y lo de Yugoslavia, pues en pleno siglo XX. Entonces, vemos cómo en la historia van a haber unas permanencias, unas disputas. El componente religioso va a ser muy significativo, por ejemplo, en la organización de esas nuevas repúblicas herederas de la antigua Yugoslavia. Sí, de Foxwing. Al final tenemos unas cuantas preguntitas. Entonces, como había quedado pendiente la clase pasada, y aquí me quedó mal puesta la diapositiva porque ahí estoy tapando una parte de la diapositiva, pero bueno, yo le aclaro qué es lo que dice. Hay un periodo, el periodo entre guerras va a ser determinante en este proceso. Veamos que la Primera Guerra Mundial termina, entonces pues se hace un armisticio con cada uno de los derrotados,
¿sí? Había un tratado con Alemania, un tratado con Bulgaria, ¿sí? Entonces todos ellos tenían un tratado distinto. Pues el más llamativo y el que todos recordamos es el Tratado de Versalles, en el cual pues Alemania firma su derrota y es condenada a pagar toda la indemnización y la reconstrucción de Europa, pues tras la guerra. En ese sentido, empieza a surgir la economía, principalmente en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, a pesar de haber hecho parte de la guerra, pues la guerra nunca se dio en su territorio. Al no haberse dado en su territorio, pues el territorio y toda la industria y todo el sector financiero en Norteamérica pues va a estar intacto. En el caso de Europa pues va a estar destruido. Entonces ahí es cuando Estados Unidos se va a catapultar como potencia mundial, ¿cierto? Entonces la relación económica va a ser una relación que va a quedar en dependencia con Estados Unidos, porque Estados Unidos es en ese momento el único que está solvente, es el único que tiene recursos y es el que se va a hacer cargo de la reconstrucción en un primer momento, ¿no? Y se crea el asunto de la Liga de las Naciones, que el cual va a fracasar por unas particularidades muy curiosas que de pronto más adelante, cuando lo comparemos con con Naciones Unidas, pues queda más claro. Entonces Estados Unidos va a aparecer en escena como potencia, ¿cierto? El centro del mundo va a pasar de Londres a Nueva York en la bolsa, que es lo que allá hay unos que ya están mencionando, ¿vale? Tras el fin de la Primera Guerra Mundial, entonces Estados Unidos se convierte en la primera potencia mundial. ¿Listo? Europa está en un proceso de reconstrucción, ¿sí? O sea, no la están pasando bien, pero los que la están pasando peor son los alemanes. ¿Por qué? Porque los alemanes fueron condenados a pagar la indemnización de la guerra. Entonces están en la quiebra, ¿vale? Vemos que en este periodo entonces va a haber una relativa calma, pero iniciando la década de los 30, cuando se va a complejizar más la crisis económica tras la crisis del 29, pues las cosas se van a agudizar mucho en Alemania. A tal punto que un partido de extrema derecha, con un discurso bastante nacionalista, fundamentado en el odio y en el cuento del espacio vital y la superioridad racial, va a empezar a vender la idea en Alemania que están mal por culpa de dos cosas. Uno, el Tratado de Versalles, y dos, los judíos. Le van a echar la culpa a los judíos de todo lo malo que pasa a partir de una reivindicación histórica que viene desde la Edad Media, que es el cuento del antisemitismo. Los cristianos, desde la Edad Media, desprecian a todo el que no sea cristiano, y en el caso particular de los judíos los desprecian porque en uno los asumen como los que pues traicionaron al Mesías y lo entregaron a los romanos para que lo ejecutaran. Entonces pues ahí de entrada viene la bronca. La bronca pasa también por la peste negra, en la cual los judíos no morían de peste negra o no se veían tan afectados como los cristianos, y resulta que pues las reglas judías, yo lo había mencionado acá, las reglas que establece el dogma judío pues los obliga a ser un poco más aseados y más limpios en cuanto a pues a el espacio en el que habitan. Entonces pues no tenían sus viviendas infestadas de ratas ni de pulgas y no morían. Entonces los cristianos, que asumían que los judíos seguramente tenían un pacto con el diablo, porque pues la religión verdadera era la de ellos, no la de los judíos, y por eso no morían. Entonces también les cargaban bronca. Otro elemento por el cual le cargaban bronca a los judíos es porque ellos están regados por toda Europa. Si de pronto conocemos un poco la historia bíblica, o por lo menos la historia del pueblo hebreo, los judíos, ellos van a sufrir unos procesos que se conocen como diásporas. Estas diásporas son dispersiones de la población fuera de su territorio de origen. En ese sentido, pues sabemos por el relato bíblico que su tierra prometida pues es allá el Valle de Canaán, cerca al Mar Muerto, donde en la ciudad de Jerusalén construyeron el templo de Salomón en la colina de Sión, ¿cierto? Eso es lo que nos va a decir el relato bíblico, y eso es lo que ellos van a asumir como su tierra prometida. Entonces, en un primer momento ellos van a padecer unas 3 diásporas. La primera, la que nos relata el Éxodo. En el Éxodo, pues por una hambruna que estaban viviendo en esa tierra, tuvieron que emigrar a Egipto. Cuando emigran a Egipto, pues allá duran un tiempo esclavizados, y pues esa historia de cierta forma las conocemos todos. Vuelven, ¿cierto? Pero van a quedar unos regados en África y otros se van a quedar en el camino. Incluso se habla del judaísmo etíope, porque hay unos que se perdieron el camino y cogieron fue por el Nilo hacia el sur. Pero pues los que siguen el camino de Moisés vuelven a la tierra prometida. Esa es la primera diáspora.
Entonces, más adelante, en tiempos de los babilonios van a invadir este fragmento de territorio, lo que es el actual Israel y Palestina, y se los van a llevar esclavizados a Babilonia. Entonces, ahí está la segunda diáspora, los sacan de su tierra. Se van para la tierra para, para Babilonia, allá también duran un buen tiempo esclavizados. Después, cuando llega un rey, un emperador, no recuerdo quién fue, los libera y vuelven otra vez a Jerusalén. Y para el año, creo que eso es todavía en el siglo primero, creo que en el 40 y tanto, el 40 al 60 y algo, no recuerdo bien la fecha. Los romanos definitivamente terminan expulsando a los judíos de Jerusalén y derriban el templo de Salomón. En el templo de Salomón solo queda un muro y todavía van allá a orar en ese muro, que es el denominado el muro de los lamentos o el muro de las lamentaciones. Gracias, Jeffrey Pérez, el rey Darío. Entonces caen los babilonios, llegan los persas y los persas liberan a los judíos y vuelven otra vez a su tierra. Gracias, Jeffrey, por sacarme ahí del lapsus. ¿Sí? Entonces, en este último proceso de diáspora, ellos van a estar repartidos por toda Europa. Incluso se va a llegar a hablar que hay dos tipos de comunidades judías. Están los Ashkenazi, que fueron los que emigraron hacia el norte de Europa, o sea, hacia donde está Alemania, y los que se fueron por el otro lado, bordeando la costa de África, en un mismo proceso parecido al de los musulmanes, que son los sefardíes, que se van a ir a vivir en el norte de África y van a ingresar a Europa por España. Entonces hablamos de dos tipos de judíos, los judíos sefardíes y los judíos askenazis. Los que van a padecer más la confrontación o la situación en Alemania, pues van a ser los askenazis. ¿Listo? Ese es otro elemento por cual le cargan bronca a los judíos, porque entonces son una religión distinta que se empieza a meter en todo lado, porque están pues desplazados de su tierra, y pues ellos se van a sentar ahí, mientras está el Imperio Romano, o sea, el Imperio Romano en Oriente va a durar pues hasta el año 1453. ¿Cierto? Porque pues este territorio de Palestina va a estar sometido al Imperio Romano de Oriente, que ese es el último en caer, que cae en el siglo XV. Y estamos hablando de que la diáspora, la tercera diáspora es en el siglo I. Entonces estamos hablando de más de 1400 años. No les van a permitir regresar. Entonces ellos van a estar regados y van a empezar a generar su cultura y sus tradiciones en los espacios en los que van a estar viviendo. Esa es otra razón. Entonces van a ser siempre forasteros en otras tierras. Por eso también les van a empezar a cargar a bronca. Entonces ya le cargamos bronca porque son judíos y traicionaron a Cristo. Les van a cargar bronca por el cuento de la peste negra, que es una soberana pendejada, pero les cargan bronca por eso. Les van a cargar bronca porque pues ustedes no es de aquí, ¿qué hace aquí? Váyase para su tierra. No me puedo ir porque no me dejan volver. Entonces se quedan ahí por miles de años, por cientos de años. Y la última, que es la que de verdad le interesaba a don Adolfo, es que en la Edad Media también la Iglesia Católica prohibió la usura, es decir, la actividad bancaria y financiera. Se la prohibió a todos los cristianos católicos, pero dada el surgimiento de las relaciones mercantiles y el surgimiento del monetarismo y demás, pues al tener los católicos prohibida la actividad bancaria, pues ¿quiénes van a ser los que van a ver el negocio ahí? Los judíos. Los judíos van a decir, la necesidad del mercado es que existan bancos, y entonces los judíos van a empezar a crear bancos. Cuando esta gente crea bancos, pues se va a empezar a llenar de plata. Y cuando Hitler va a llegar al poder, va a necesitar dinero. ¿A quién le va a quitar el dinero? Pues a los que tenían, o sea, a los judíos. Entonces, de cierta forma, también todo ese discurso que se vota en relación a los judíos va a ser para quitarles sus recursos, lo que tienen acumulado. Los grandes banqueros, las grandes empresas van a ser las principales víctimas de todo este discurso antisemita. ¿Vale? Entonces con esa reivindicación de que es que la raza aria caucásica es superior y los judíos son inferiores, o sea, todo eso para mí es para disfrazar la necesidad de meterse y robarse los bancos y las empresas para obtener recursos, porque recordemos que Alemania está quebrada. ¿Cómo va a llegar Hitler al poder? Está preguntando para Yunari. Aprovechándose de la desesperación de la gente. Eso sucede, no digamos que eso no sucede, por ejemplo en un país como Colombia, no, eso jamás. Se aprovechan de la desesperación y de la ignorancia de la gente. Primero, en este proceso, después de la Primera Guerra Mundial, se funda la tal República de Weimar o de Weimar, leído vulgarmente al castellano. Van a tratar de hacer una serie de implementaciones, de mantener a Alemania de cierta forma neutral, pero la crisis del 29 en la bolsa va a desatar un proceso
en el que la miseria en Alemania va a ser mortal. Entonces, hay miseria, hay ignorancia y viene este man a decirnos, a prometernos pues que nos va a sacar de la ruina, que nos va a devolver la gloria, que nos va a sacar del Tratado de Versalles y vamos a volver a vivir bien y como gente decente, pues todo el mundo va y vota por el Führer. Bien, entonces es una situación en la que se mezcla la desesperación de la gente. Por el otro lado, bueno, esto es la extrema derecha. También estaba la izquierda en Alemania. Lo que pasa es que a la izquierda en Alemania le fue sumamente mal en este periodo de tiempo, que es el movimiento de los espartaquistas. Ellos a la final van a terminar siendo todos exterminados, porque pues no solamente en Colombia exterminan a la izquierda como a la Unión Patriótica. Y entonces, por ejemplo, el caso de Karl Liebknecht, que era el principal representante de este proceso, o Rosa Luxemburgo, pues ellos van a ser afectados y entonces al haber desaparecido en este proceso de violencia contra la izquierda en Alemania, pues el único partido con un discurso fuerte y contundente respecto a la crisis, pues va a ser la extrema derecha liderada pues por Adolfo Hitler y su combo. Por eso van a llegar tan fácil. No tenían oposición, la oposición ya la habían desaparecido. Entonces, ellos fueron prácticos. Primero desaparecemos la oposición y después si nos mandamos a las elecciones, con eso ganamos a la fija. Eso es, ¿sí? Entonces este es como el contexto, ¿sí? No sé si de pronto tengamos alguna pregunta. Führer es el líder. Es la palabra que utilizan para el líder. Listo, entonces para me están preguntando el cuento de la bolsa. Vamos a adelantar un poquito aquí. Ahorita me devuelvo al cuento de la Revolución Rusa porque también es importante, ha quedado pendiente. La crisis del 29, de la bolsa del 29, básicamente es una crisis de sobreproducción. Es decir, se produce más de lo que la sociedad está dispuesta a consumir. Entonces, es este capitalismo desenfrenado basado en los principios de la industrialización en la revolución industrial, que van a empezar a producen y producen, y todo lo que se hizo durante el siglo XIX y el transcurso de la Primera Guerra era obtener recursos para producir más y así vender más. Lo que pasa es que están basados en un principio teórico económico que es la ley de Say. La ley de Say, de Jean-Baptiste Say, es un economista francés, él nos va a decir que la oferta genera demanda, porque sí. Así de simple. Si yo vendo, me compran. Entonces, en la medida en que más ofrezca, más me compran, es decir, más utilidad obtengo. Esa va a ser, pues, así resumida muy escuetamente la ley de Say. Entonces, hasta ese momento, la economía se va a regir por eso. Entre más produzco, más vendo. Entre más vendo, más utilidad tengo. ¿Qué va a pasar? Pues, la ley de Say tiene límite. Tenía límite. Entonces, no es tan así que entre más oferte, más me demandan. No, tiene un límite y lo van a descubrir en la crisis del 29. Entonces, como vemos aquí en la diapositiva, dice, en la crisis del 29, entonces los países europeos tienen que pedir préstamos a Estados Unidos porque ya sabemos que Estados Unidos está intacto. Estados Unidos se convierte en la mayor potencia económica mundial, eso es lo que decíamos en un momento. La crisis del 29 es una crisis de sobreproducción, entonces se hunden los precios, se caen los precios porque nadie está comprando, no tienen cómo comprar. La gente no tiene cómo comprar. Eso hace que se caigan las cotizaciones bursátiles, es decir, se caen las acciones de esas empresas que están produciendo en exceso, porque al no vender, pues no son empresas rentables y pues sus acciones en la bolsa van a caer. ¿Cierto? Esto va a hacer que los bancos empiecen a quebrar, igual los inversores. Y como Europa depende de la economía norteamericana en este periodo de posguerra, pues se va a generar un efecto dominó. Ese efecto dominó pues va a afectar fuertemente a Europa, principalmente a Alemania. Alemania es el que más va a sufrir este proceso de la crisis, como lo explicaba anteriormente. Entonces me vuelvo aquí, esta es la misma diapositiva que yo había presentado la vez pasada, es como para recordar la Revolución Rusa. Entonces los rusos terminan saliéndose de la Primera Guerra Mundial, firman el pacto se me olvidó el nombre, ustedes me recordarán allá, firman un pacto para salirse de la Primera Guerra Mundial, lo firman con Alemania, y empiezan un proceso revolucionario aparte en el cual van a derrocar al zar. El zar pues es el monarca ruso y pues va a caer en marzo del 17, en febrero, marzo del 17.
¿Qué va a pasar? Van a haber dos facciones. Entonces, cae la monarquía y de una vez van a surgir los que son de derecha, parecido a un liberalismo económico y político, representados pues por el gobierno provisional, principalmente en Kerensky, y por el otro lado pues va a surgir el movimiento de los soviets, más asociado al discurso socialista del que habían hablado Marx y Engels en el siglo anterior, representado por Lenin. Entonces va a haber una disputa entre estos dos campos. Una minoría a favor del gobierno provisional de Kerensky y una mayoría representada en los soviets, que son como los sindicatos de trabajadores rusos. No, chicos, no es el Pacto de Versalles. En este momento creo es que yo lo confundo con el que hace también Hitler y Stalin en el segundo, porque los nombres son parecidos. Uno es el Ribbentrop-Molotov y el otro se me fue el nombre. Bueno, uno es el Ribbentrop-Molotov, que ese es uno de los dos pactos acuerdos a los que llegan. Es que no recuerdo si es el pacto de la primera o es el pacto de la Segunda Guerra Mundial. Si ustedes me sacan ahí del lapsus, les quedaría eternamente agradecido. Entonces, listo, logran derrotar a Rusia. Rusia viene de una situación compleja. Rusia durante los últimos 300 años viene en la dinastía de los Romanov. Los Romanov se caracterizaron por ser medianamente aceptables en su gobierno y sobre todo en una concepción imperialista de lo que es Rusia. O sea, el tamaño que tiene hoy Rusia se le debe, por ejemplo, a un zar como Pedro el Grande, ¿cierto? Pedro el Grande, pues el que va a ser el responsable de que Rusia sea tan grande. ¿Listo? Después también va a pasar el proceso con Catalina, la zarina, Catalina la Grande, que también se va a encargar de expandir la frontera rusa y o sea, Rusia va a ser un imperio bastante próspero, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Va a llegar ya los últimos de los Romanov, que van a ser los Nicolases, que por ejemplo en 1905, entonces ya ante el auge de la industrialización en Europa, pues entonces Rusia se va a empezar a quedar un poco atrás, ¿cierto? Al quedarse un poco atrás y en las dinámicas que se está viviendo en ese momento, pues se va a empezar a ver la escasez económica. El Tratado de Brest-Litovsk. Gracias, Jeffrey. ¿Me podrías contextualizar Brest-Litovsk en qué momento es y en qué momento es Ribbentrop-Molotov? Para que me saques ahí del, del lapsus. Entonces, estamos empezando a vivir una etapa de crisis en Rusia. Y en la costa en el Océano Pacífico está creciendo el imperialismo japonés. Japón se va a meter a Corea, va a esclavizar a los coreanos, se va a meter a una China con un imperio que también va en decadencia y se va a meter también a Rusia en el norte, en esa zona norte de Asia. Cuando se empieza a meter con Rusia, pues los rusos se van a defender de Japón. Cuando se desata la guerra ruso-japonesa en 1905, pues Rusia ya viene en una crisis y este proceso de guerra entre Rusia y Japón va a terminar en una derrota para los rusos, ¿cierto? Y entonces esta derrota va a generar una serie de protestas contra el zar y contra pues todo lo que representa el zar y pues la represión del zar va a ser una cosa tremenda. Sí, o sea, las protestas se van a disolver a sangre y fuego y la masacre es una cosa inenarrable. Entonces ahí la gente ya empieza a tomarle como bronca al zar porque es que este zar ya no es como Pedro, este zar ya no es como Catalina, este zar es un pelmazo, se parece a Luis XVI de la Revolución Francesa. Entonces siempre se empieza a vender, es que Nicolás II se parece a Luis XVI y ¿qué tenemos que hacer? La revolución. Entonces 100 años después de Napoleón invadiendo Europa, pues los rusos empiezan a pensarse ese proceso. En el 17, pues ya cuando se meten de cabeza ya en la Primera Guerra Mundial y pues la crisis llega a su momento más álgido, van a decir no más, este man no puede gobernar más porque miren, nos estamos muriendo de hambre y nos está metiendo a una guerra que no tiene sentido. ¿Para defender a quién? A los serbios y esos manes que con nosotros. Sí, somos eslavos, pero ¿cómo nos beneficiamos nosotros de ahí? Entonces no, el pueblo va a sentir que ya definitivamente no va a ser así. Además de que este zar es un tanto soquete, porque prácticamente él no gobierna, ¿sí?
El que va a estar al mando es el tal Rasputín, del que cuentan un montón de historias y leyendas que dicen, no me consta, pues era el amante de la esposa del zar y pues ellos eran los que gobernaban, el zar estaba de adorno. Y pues va a generar más inconformidad, como así que pues el zar no manda, manda ser el amante de la esposa, va a ser una situación bien compleja. Entonces están inconformes y lo van a sacar, lo terminan sacando en el 16, en el 17, el Tratado de Brest-Litovsk del 3 de marzo de 1918, gracias Haider por sacarme ahí de la laguna mental. Entonces el tratado en el cual Rusia se va a salir de la Primera Guerra Mundial es el de Brest-Litovsk. El Ribbentrop-Molotov es el que van a firmar entre Hitler y Stalin, un pacto de no agresión, que más adelante lo miraremos con más detenimiento. ¿Listo? Al zar pues lo van a capturar a toda su familia y los van a tener presos, pero en último los terminan fusilando, si no estoy mal. Por ahí viene la dichosa leyenda de la tal Anastasia, que es que logró sobrevivir porque se voló, porque se la robaron. Después, cuando querían reivindicar la dinastía de los Romanov, buscaban a una tal Anastasia que como que nunca apareció. Esta historia hay leyendas urbanas del zarismo ruso. ¿Listo? Entonces aquí lo que vemos es, en marzo derrocan al zarismo, se monta el gobierno provisional, pero es más un tipo corte liberal, tendiente a la derecha. Y en octubre, la gloriosa revolución de octubre, pues va a ser cuando definitivamente las mayorías bolcheviques pues van a sacar al gobierno provisional y van a empezar. Después de este proceso de octubre del 17 se va a desatar una guerra civil que va a durar como hasta el 22-24. Y en ese proceso se funda la Unión Soviética como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y en ese periodo también va a morir Lenin. Cuando muere Lenin, pues viene todo ese problema de sucesión, que dónde está Trotsky, que perdimos a Trotsky, que mataron a Trotsky. Entonces, y mataron a todo aquel que se oponía a Stalin y pues mágicamente el único que quedó fue Stalin. Y entonces Stalin va a ser el supremo dictador de la Unión Soviética después de todo ese enredo que se formó tras la muerte de Lenin, porque entonces ¿quién mató a Lenin? ¿Por qué se fue Trotsky? Y entre otros líderes que mágicamente terminan pues desapareciendo. Y pues se nos trepó Stalin. Y Stalin va a ser muy definitivo en el proceso de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? ¿Qué dicen ustedes por allá? A ver. María Dayana Jaime, sí, gracias por la aclaración. El Ribbentrop-Molotov es durante la Segunda Guerra Mundial, es el pacto de no agresión entre Hitler y Stalin, que no lo van a cumplir. Listo. Entonces, ya podemos avanzar acá. ¿Qué tenemos? Vamos a sobrevivir a la crisis, sobre todo en Estados Unidos y sobre todo la Europa occidental, gracias al New Deal del presidente Roosevelt. Entonces él va a pensar otra cosa respecto a la economía. Él va a decir, listo, la ley de Say tiene un límite y el límite es las disposiciones de la demanda. Si queremos sostener la oferta, tenemos que incentivar la demanda, porque esta gente puede producir mucho, pero si la gente no tiene con qué comprar, el sistema no va a circular y el sistema es cíclico. Entonces, hablan del New Deal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aumentar la intervención del Estado para reactivar la economía. ¿Por qué? Porque los clásicos de la economía habían dicho anteriormente que el Estado no tenía que intervenir, que eso se movía ya con una mano invisible que equilibraba la relación entre oferta y demanda. La crisis del 29 lo que nos demostró es que no es cierto. Entonces empieza a meterse el Estado y entonces va a surgir la teoría del New Deal, representada con Roosevelt, y del otro lado también va a estar representado con la teoría económica de Keynes, que a partir de esto es que surge la teoría del Estado benefactor y que después esto se materializa en el derecho como el Estado social de derecho. ¿Listo? Entonces vemos, ¿qué plantean? Entonces, el Estado tiene que hacer obras públicas. Entonces, tiene que garantizar el acueducto, la electricidad, los parques, las universidades, etcétera. ¿Cierto? Todo lo que esté asociado con obras públicas, ¿sí? Hay que hacer más exportaciones porque hay que vender más. Esto nos va a generar un efecto devaluativo de la moneda, después lo vemos con más calma, pero hay que aumentar las exportaciones, hay que vender más, no nos podemos cerrar solo en este mercado, hay que exportar más, hay que variar las exportaciones. En un caso como el colombiano, pues si nos dedicamos solo a exportar petróleo, café, banano y flores, pues no estamos exportando nada significativo, por eso hay que diversificar la oferta. Bueno, reforma del sistema bancario y de la bolsa, más control por parte del Estado para evitar que vuelvan a suceder estas crisis.
estimular la inversión. Entonces aparece la banca estatal. ¿Sí? Porque es que los bancos privados a veces no tienen competencia y por eso se enloquecen. Entonces, al tener una competencia desde la banca estatal, que por ahí alguien lo está proponiendo, pero bueno, en fin, lo que garantizamos es pues que haya más competencia. Y pues como el Estado en esta lógica no debe tender a enriquecerse, sino a que la economía siga funcionando, entonces el Estado puede intervenir ahí fácilmente a controlar por medio de eso. Un plan agrícola, hacer uso de las tierras que están en desuso, las tierras poco productivas, hay que ponerlas a producir porque es que eso no puede ser lujo de alguien. Reducir el paro, eso se decía, hay que reducir el desempleo, hay que garantizarle empleo a la gente porque si la gente tiene empleo, tiene salario, si la gente tiene salario, consume. ¿Cierto? Y si le garantizamos por la vía de obras públicas y demás, si le garantizamos el derecho a la salud, el derecho a la educación y demás, pues ellos ya no van a tener que estar pensando es que voy a gastar esto en salud, es que voy a gastar esto en educación, no, lo puedo dedicar a comprar bienes de consumo, ¿sí? Porque el Estado ya me garantiza pues mis bienes básicos, salud, educación, trabajo, etcétera. Entonces, la gente puede consumir, entonces se reactiva la economía, ¿cierto? Bueno, pregunta que qué son los stocks. Los stocks son los acumulados de mercancía que se mantiene pasivo, es decir, no sale al mercado, producimos y lo dejamos en stock. Lo dejamos ahí quieto mientras tanto, ¿cierto? Esto en los tiempos de sobreproducción, pues imagínense el tamaño del stock porque no están vendiendo, entonces hay que reducir al máximo esas cantidades pasivas de mercancía que están almacenadas, que están embodegadas. ¿Listo? Listo, y la creación de la seguridad social, porque es que una gente con sus necesidades básicas satisfechas lo que hace es consumir. Y si consumen, se sostiene el modelo, oferta y demanda. O sea, esto hoy en día no lo venden como comunismo y como izquierda, y detállese que no es tan así. El lado de Keynes que complementa ya desde la teoría económica esto, entonces el Estado debe invertir, el Estado debe garantizar que se proporcionen servicios públicos para que la gente pueda utilizar su salario para consumir bienes, ¿cierto? Hay que dar empleo, por eso la creación de puestos de trabajo, hay que reducir el desempleo, hay que aumentar la renta familiar, vuelvo a lo mismo, si les garantizamos sus bienes básicos, pues la renta familiar va a aumentar. Esto genera un aumento del consumo, esto hace que haya un crecimiento de la producción de bienes y servicios porque si la gente tiene más dinero para consumir, pues les podemos vender más. Aumento de los impuestos indirectos que gravan el consumo, entonces ahí el Estado también va a recuperar parte de la inversión y eso va a generar aumento de los ingresos del Estado, lo que hace que haya un equilibrio en el presupuesto y pueda seguir invirtiendo. O sea, es que el modelo funciona perfectamente, pero estamos hablando de un modelo keynesiano que viene después de la década de los 30, entonces para esto mucha gente le suena izquierda. Esto no es izquierda. Esta es la forma en la que la forma en que los capitalistas salvaron al capitalismo en el 30. Lo que pasa es que en Europa y sobre todo en Alemania ellos ya no van a comer cuento de esto. Entonces es donde va a surgir el cuento del fascismo. Que si yo apoyaría el modelo, claro que sí. Sí, esa es mi postura personal y profesional. Causas de la Segunda Guerra. Quedamos como colgado en el tiempo. Tratado de Versalles, existía un descontento por parte de los países aliados. Ya sabemos qué es lo que pasa con Versalles. La crisis del 29, que ya creo que quedó un poco explicada. El ascenso del fascismo, que lo explicaba en el caso alemán, pero va a suceder lo mismo en Italia. Y en el caso japonés, porque como el Japón está en expansión desde finales del siglo XIX, y pues como ellos tienen un territorio tan pequeño y necesitan tantos recursos, pues es inherente a su existencia el imperialismo. La debilidad de las democracias. Va a haber una debilidad de las democracias porque pues este modelo representado en la democracia liberal burguesa con su sistema económico pues va a caer en el 30. Por eso los regímenes fascistas ya no van a creer en la democracia porque ese modelo político económico de la democracia es lo que los tiene aguantando hambre. Entonces por eso surge el fascismo y empiezan a decir que pues que ese modelo liberal burgués no sirve, ¿sí? Y empiezan a hacer una lógica de alianzas, que están diciendo por profe, usted dijo que la izquierda no existía, no, la izquierda sí existe, lo que pasa es que la izquierda va variando, ¿sí? Lo que conocemos hoy como izquierda prácticamente es el capitalismo que salvó al capitalismo en el 30, eso es lo que llamamos hoy en día izquierda, o sea, la izquierda comunista asociada a la Unión Soviética, esa izquierda
ya no existe, por lo menos no en estas tierras. A eso me refiero, es que van mutando, las ideas van cambiando. Es que a veces nos quieren hacer creer que las ideas no cambian históricamente. Entonces nos están diciendo, no, es que la izquierda es comunista y para él le ponen un mote bastante feo en el contexto actual. Y lo que vemos es que, ¿qué está pidiendo la izquierda ahora? Está pidiendo una fórmula que ya se utilizó hace 80 años para salvar el mismo capitalismo. O sea, es una dosis de capitalismo para salvar el capitalismo. Y entonces ahora eso es lo que llaman socialdemocracia, porque es que eso se va corriendo, el espectro ideológico. Yo por eso les decía la vez pasada, no quiere decir que izquierda y derecha no exista, lo que pasa es que la única certeza que hay en el espectro ideológico son los extremos, ¿cierto? Y yo explicaba cuáles eran los extremos. Lo que se mueva ahí en la mitad, yo lo puedo pintar de cualquier color. Entonces, por eso uno alega tanto y pide a las personas que se informen un poquito más, porque es que medios de comunicación y demás tipo de discursos lo que a veces quieren es meternos los dedos en la boca y hacernos creer cosas que no son. Por eso mismo lo digo, sí, la izquierda y la derecha sí existen como extremos. En ese extremo se pueden mover de cualquier manera. O sea, en este periodo, antes de la Segunda Guerra Mundial, eso es derecha. ¿Sí? Ese modelo, el de Keynes y el de Roosevelt, es derecha. Pero hoy en día, con la caída de la Unión Soviética, eso pasa a una perspectiva más asociada a la izquierda, porque como el socialismo se cayó y el comunismo también. Entonces, son las interpretaciones del discurso político y del contexto y la coyuntura. ¿Vale? Bien, aquí tenemos el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hay unos frentes, pues la guerra, por eso se llama Guerra Mundial, pues porque va a estar regada en todo el mundo. En el frente europeo, vamos a ver, entonces se consolida Hitler en el poder y él va a alegar el cuento del espacio vital, que es el espacio que supuestamente necesita la raza pura para vivir. Entonces empiezan con sus procesos invasores, empezando por Polonia. Entonces vemos aquí en la diapositiva, en el frente europeo, entonces Alemania va a mandar la parada hasta el 41-42, ¿cierto? O sea, va a ser 39, 40, 41, en el que uno, si tiene que apostar en el momento, va a decir Alemania gana. Porque es que Alemania, con todo este discurso fascista, dejó de pagar la deuda de Versalles, se robó la plata de los bancos judíos y entonces ahora pasaron de ser pobres a ser muy ricos y todo invertirlo en pues industria militar, y entonces se van a lanzar a la conquista de Europa y van a coger a los otros dormidos, porque los otros nunca creyeron que de verdad eso fuera a pasar. Vemos entonces en el pacto Ribbentrop-Molotov lo que hace Hitler es garantizar evitar meter a los soviéticos en esa pelea en ese momento, porque recordemos que el fascismo pelea tanto contra capitalismo, contra socialismo en el momento, los rechaza ambos por igual. La invasión a Dinamarca, Noruega en el 40, invaden Holanda, Bélgica, Francia, la Francia ocupada, y hay dos Francias, la Francia ocupada y la Francia de Vichy. La Francia que es ocupada por las malas y la Francia de Vichy, que es la que colabora bien. ¿Están de acuerdo? Sí, en la medida que se van metiendo a cada país, me hace el favor, me entrega un listado de judíos que me los voy a llevar para campos de concentración más famosos, ustedes los han escuchado, hay 1001 películas, el campo de concentración en Auschwitz, en Treblinka, no recuerdo, se me fue el nombre del otro, que es también bien famoso, bueno, recuerdo Auschwitz, y el campo en Treblinka, empiezan a meter allá. Primero los tenían en guetos, o sea, segregados en algunas partes de las ciudades, pero después se los empiezan a llevar a campos de concentración. Tenemos fracaso de la Luftwaffe contra Inglaterra, porque pues tratan de invadir Inglaterra por la vía aérea, ¿verdad? La logran bombardear y medio la destruyen, pero como tal nunca logran llegar a Inglaterra, porque entonces ahí ya después empieza la reacción de los aliados, ¿no? Tenemos una campaña de los Africa Corps en la zona norte de África, principalmente en Egipto, porque pues por allá también van a buscar invadir la parte del norte de África, la parte con Italia en su alianza con Mussolini, pero pues Mussolini después desaparece de la escena política porque pues es desconocido en Italia, y entonces Italia queda a la deriva, y va a ser uno de los puntos por los cuales van a entrar los aliados a conquistar Europa por el lado de Italia.
La operación Barbarroja, que es que ya a Hitler se le corrió la teja y dijo, no, metámonos con los soviéticos también porque podemos, y entonces empezó a librar la guerra en ambos frentes. Entonces por eso dice que el punto de quiebre de esta Segunda Guerra Mundial va a ser el 41. Porque si no estoy mal, en el 41 también va a ocurrir lo de Pearl Harbor. Entonces vamos a tener un momento, así como en 1917 en la Primera Guerra Mundial, vamos a tener el 41. Y va a estar asociado a, a que entra a la escena bélica tanto Estados Unidos como la Unión Soviética. O en la Primera Guerra Rusia. Eh, Sabemos que en la Primera Guerra Mundial pues hunden en Lusitania, Estados Unidos se emberraca por eso y entra a la Primera Guerra Mundial, pero ya les había contado cómo era una farsa. Y sale Rusia de la escena y entonces eso también le va a dar un toque especial a la Primera Guerra. En la Segunda Guerra Mundial, en el 41, pues los japoneses se les ocurre la idea de bombardear Pearl Harbor en la costa del Pacífico, en Hawái. Cuenta la leyenda o dicen las teorías que los gringos sabían que eso iba a pasar y que para convencer a la población norteamericana de apoyar la guerra nuevamente en Europa, pues se dejaron simplemente hundir esos barcos allá para que la gente se indignara y dijera, oh sí, tenemos que ir a la guerra. Pero son teorías. Y en el caso, pues la operación Barbarroja, como la ven ustedes ahí, lo que va a establecer es la entrada de la Unión Soviética. Se va a romper el pacto de Ribbentrop-Molotov y pues Stalin va a tener que defenderse. De cierta forma, Stalin también lo coge medio dormido y los alemanes nazis alcanzan a avanzar en una gran parte del territorio. Lo que pasa es que Hitler era un personaje bastante pintoresco y bastante, como lo decimos, como simbolista. Entonces, él hubiera podido fácilmente entrar directo hasta Moscú y tomarse pues la capital, ¿no? Pero pues como la lucha es una lucha ideológica que está por encima tanto de lo militar como de lo pedagógico, eh, de lo militar y lo ideológico, perdón, eh, él dice que antes de llegar a Moscú quiere hacer caer las dos ciudades que tienen el nombre de los dos principales líderes soviéticos. Entonces, tengo que hacer caer Leningrado y tengo que hacer caer Stalingrado. Entonces, por eso los dos sucesos más duros de la historia soviética durante la Segunda Guerra Mundial van a ser en esas dos ciudades, porque los alemanes nazis van a insistir en primero tomarse Leningrado y Stalingrado. Entonces, lo más famoso es la dichosa batalla de Stalingrado, que eso va a ser la batalla más terrible de la Segunda Guerra Mundial, y el cerco de Leningrado. En el cerco de Leningrado lo que hacen los nazis es sitiar la ciudad e impedirle el paso a cualquier cosa, cualquier elemento que permita la supervivencia pues, de los soviéticos que viven en esa zona. O sea, murieron de hambre, tuvieron que recurrir al canibalismo, etcétera. Entonces, en esa pérdida de tiempo, tomándose ciudades que realmente no eran muy significativas estratégicamente militar, pero sí simbólicamente, pues se le va cogiendo la noche al hombre y pues aparece el Capitán Invierno y pues impide que las tropas nazis puedan llegar a Moscú. Además, después de toda la tragedia en Stalingrado, pues los soviéticos logran salir adelante y logran vencer a los nazis en Stalingrado y empieza el proceso de hacer retroceder a los nazis hacia Alemania. ¿Sí? Entonces ahí se empiezan a replegar las tropas de Hitler después de la guerra en Stalingrado. ¿Listo? Es que San Petersburgo es la misma Leningrado, es la misma ciudad. Lo que pasa es que en tiempos soviéticos San Petersburgo es Leningrado, ¿sí? Entonces ahí para que no haya confusión. Y Stalingrado es lo que actualmente es Volgogrado, ¿vale? Para que tengamos presentes esas precisiones toponímicas. Vemos que están en el frente asiático, entonces los japoneses siguen metidos en Corea, siguen metidos en China, se quieren expandir por el Pacífico hacia América. Entonces, esto es lo que va a llevar a la escena a los Estados Unidos a combatir a los japoneses en el Pacífico. Entonces vemos, voy a preguntar hace un momento, ¿qué es el fascismo? El fascismo es una cosa que desprecia tanto al capitalismo como al comunismo, los desprecia por igual. ¿Cuál es la principal bandera del fascismo? Que todo ese cuento de las libertades individuales, el cuento de la democracia, el cuento de la lucha de clases, no. Aquí lo único que importa, o sea, es como volver a un estado absoluto sin rey.
se acaban las libertades, aquí lo único que importa es la nación, la violencia se justifica, el fin justifica el medio, el orden constitucional, jurídico, legal que plantean los elementos liberales, esa vaina no importa, si es por el bien de la nación pasamos por encima de eso es el fascismo, ¿vale? Para los que estaban preguntando eso que pronto no había quedado claro, ¿no? Stalingrado es una ciudad. O sea, Stalingrado es una ciudad. La batalla de Stalingrado, pues es la batalla que se da entre nazis y soviéticos por defender la posición en Stalingrado. Si me lo preguntas a mí, Martí de León, si para mí Stalingrado es la batalla más terrible que hay durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Listo? Vemos aquí, entonces está el frente, volvemos nuevamente a los frentes. Ya se empieza a hacer retroceder a los nazis, entonces derrotan, los nazis pierden en Stalingrado, empiezan a devolverse, empieza a haber un desembarco aliado en el norte de África y en Italia, por ahí van a empezar a entrar los aliados. ¿Quiénes son los aliados? Principalmente Estados Unidos e Inglaterra, apoyados por unas fuerzas de rebeldes franceses liderados por Charles de Gaulle, ¿cierto? Que pues van a ser, sí, muy blindos los franceses y demás, pero Francia está completamente postrada, Francia en el momento como Estado, como organización militar no existe, ¿sí? Entonces ellos van a estar en el lado de los aliados, que son principalmente Estados Unidos e Inglaterra. Pues obviamente Rusia hace parte de eso, sino que ubicándolo geográficamente, estamos en distinto frente. Entonces los soviéticos combaten en el frente oriental y los otros aliados están en el frente occidental. Qué bueno, Adriana, que hayas vuelto. Alegra. ¿Listo? Entonces tenemos la guerra en dos frentes, que eso fue lo que mató a Hitler. O sea, mientras iba solo en el frente occidental, iba ganando. Pero cuando le da por meterse al frente oriental, ahí sí, porque parte toda la fuerza de fuego que tiene, la parte en dos frentes completamente lejanos, y pues ahí sí ya no se pudo sostener. Por eso a partir del 41 hasta el 43, pues empieza a darse todo el proceso del retroceso, ya que en último en el 45, pues van a terminar los alemanes metidos en Berlín y pues van a caer el 9 de mayo del 45. En el frente asiático, los Estados Unidos pues no se la van a dejar trepar tampoco de los japoneses y empiezan a combatirlos isla por isla en el Pacífico, ¿sí? Hasta que lo último pues ya sabemos qué pasó entre el 6 y el 9 de agosto del 45, que más adelantico miramos la historia con más detalle, porque los empiezan a hacer replegar. En el caso de los aliados, pues van a estar las conferencias de Yalta, las de Potsdam, en las cuales van a acordar, por ejemplo, el día D, que va a ser el 6 de junio del 44, en el cual van a hacer un gran operativo para tomarse Francia, para recuperar Francia por la costa de Normandía, ¿cierto? Y ese va a ser ya desde Stalingrado los están haciendo retroceder a los alemanes hacia Alemania. Desde el día el 6 de junio del 44 los empiezan a hacer retroceder por el costado occidental. Como un año desde atrás los estaban haciendo retroceder por el sur, que era desde por Italia. Todo este proceso va a durar hasta el 45, a tal punto que en mayo del 45 pues ya los tenemos completamente arrinconados en Berlín. Ni siquiera en Alemania, los tenemos metidos a todos en Berlín. Y pues ahí ya va a ser prácticamente la finalización de la Segunda Guerra Mundial, porque incluso se empieza a vislumbrar lo que va a ser la Guerra Fría, porque son aliados, Rusia, Inglaterra y Estados Unidos son aliados, y los pocos franceses que están ahí, ¿cierto? Pero ellos como que saben que el enemigo común es la Alemania nazi, pero saben que están muy bien armados y que en ese proceso el que logre ganar pues va a ser el que mande la parada en ese momento, posguerra. Entonces prácticamente vamos a entrar en una guerra, en una carrera por quién llega primero a Berlín, ¿sí? Porque para ellos va a ser muy simbólico y muy definitivo quién es el primero que se toma a Berlín. Entonces en esta carrera van a ganar los soviéticos. Los soviéticos son los primeros que se toman Berlín y la imagen esa, no sé si habré sacado la foto, ellos van a ser los primeros en poner la bandera soviética en el Reichstag alemán, en la ciudad de Berlín. Los otros van a llegar como unos 6, 9 días después, pero pues porque han limpiado todo el camino y han arrinconado
a los nazis hasta que los metieron en Berlín y pues se rinden definitivamente, dicen que Hitler se suicida, unos dicen que no, que vino a terminar sus últimos días en una finca en Tunja, eso son leyendas, no sabemos si murió o no murió. El caso es que desaparece de la escena política, su sucesor va a declarar definitivamente la rendición de Alemania y pues va a ser como la finalización de la Primera Guerra Mundial. Aquí en esta diapositiva no me quiero de pronto detener porque pues ya me extendió bastante en el discurso. Sí, también hay teorías que dicen que se fue a vivir a Argentina, que estuvo por ahí metido, porque pues muchos de los nazis que lograron huir de Alemania terminaron escondiéndose, por ejemplo, en Argentina. Sí, fueron a parar en muchos lugares de Sudamérica principalmente, fueron a esconderse los nazis que lograron huir del, pues, de los aliados cuando se toman Berlín. Bien, entonces aquí tenemos también otra cronología de lo que es la Segunda Guerra Mundial. Creo que no me desgastaré mucho porque es muy parecida a la anterior. Que podemos mirar la siguiente. Aquí vemos una síntesis de las conclusiones. Vemos, por ejemplo, unas consecuencias de tipo demográfico. Más de 60 millones de muertos. Y si decimos, por ejemplo, que en este momento en Colombia hay 50 millones, pues imagínense, es como si desapareciera absolutamente en menos de 6 años que duró la guerra toda la población de Colombia. ¿Sí? Para que dimensionemos la magnitud de esto, ¿cierto? La crisis en Europa va a ser terrible, el hambre, las epidemias, desplazamientos masivos de población, producto de la guerra, esto va a ser una cosa inenarrable, o sea, por eso es que después surge la Organización de Naciones Unidas, por eso después aparece el derecho internacional humanitario, los derechos humanos, porque es que esto no puede volver a pasar, ¿cierto? Entonces, el compromiso va a ser que esto no suceda. Incluso cuando hablan es que vamos para la Tercera Guerra Mundial, yo lo veo complicado porque es que desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial se establecieron una serie de mecanismos para evitar esa vaina a toda costa. Me pregunta Diego Boyacá qué son los Reich. Los Reich es la palabra alemana para hablar de imperio. Entonces, por ejemplo, los nazis se autodenominan como el Tercer Reich, o sea, como el tercer imperio alemán. Entonces hablan, el primer Reich se lo atribuyen al Sacro Imperio Romano Germánico, el segundo Reich, si no estoy mal, se lo atribuyen al Imperio Prusiano, y pues al tercero a ellos, por eso hablan del Tercer Reich. El edificio donde ponen, por ejemplo, la bandera soviética, los soviéticos cuando se toman Berlín, es el Reichstag, que viene a ser como el parlamento, el edificio del parlamento en ese momento de la historia, ¿no? Económicas, la caída de la producción industrial europea, pues prácticamente en Europa no va a haber industria porque todo queda completamente destruido, igual que las zonas urbanas, no van a haber vías de comunicación, no hay, o sea, todo está mal, completamente destruido. La destrucción en Europa va a ser total. Por eso va a surgir la Unión Soviética y Estados Unidos como las superpotencias, porque Estados Unidos nuevamente no libró la batalla en su territorio. Y la Unión Soviética libró la guerra en su territorio, pero si ustedes lo miran en un mapa donde está Stalingrado, donde está Volgogrado o donde está, actualmente Volgogrado, San Petersburgo, que fueron los lugares más críticos, pues es el extremo occidental de Rusia. Hacia oriente, pues Rusia territorio lo que tiene, y allá pudo migrar muchas de las industrias y mandarlas para allá para mantenerlas produciendo. Entonces por eso estos se van a catapultar como potencias. Inglaterra sí va a tener destruido parte de su territorio, pero ellos dependen mucho de la relación con los demás. Y una de las cosas que se establece con el fin de la Segunda Guerra Mundial es el fin de las colonias. Entonces, Inglaterra va a quedar mal por ese lado. Se va a quedar sin colonias. ¿Listo? Entonces, veamos. En el caso de las políticas, van a caer los regímenes totalitarios en Occidente. En Occidente. ¿Por qué? Porque pues la Unión Soviética va a ser un régimen totalitario que se va a mantener pues prácticamente casi hasta la década de los 90 en el siglo XX. La Unión Soviética se va a anexionar territorios como Polonia, Finlandia, Rumania y los estados bálticos, ¿sí? Porque ellos van a pedir su parte de la torta. Se van a dividir Alemania en 4 partes. Una parte controlada por los franceses, otra por los ingleses, otra por
los soviéticos, otro por Estados Unidos. Lo que pasa es que pasado el tiempo, los franceses, los ingleses y los Estados Unidos van a decir, cojamos nuestro pedazo de la torta de Alemania y fundemos un país. Entonces funda la República Federal de Alemania. Los soviéticos, para no dejarse echar tierra, cogieron su cuarta parte de Alemania y dijeron, entonces nosotros también. Entonces fundaron la República Democrática de Alemania. Entonces ahí viene la partición de Alemania, la Alemania oriental y la Alemania occidental. Y porque se la reparten como una torta. En el caso de Japón, Estados Unidos no permitió que otras tropas aliadas ingresaran a Japón o les ayudaran en ese proceso. Entonces Japón pasa a ser prácticamente una colonia estadounidense. Lo que pasa es que van a manejar una lógica distinta y van a permitir que Japón conserve su independencia, y pues Japón es hoy lo que es gracias a que no lo clavaron tan duro. Porque una cosa que concluyeron durante la Segunda Guerra Mundial es que hacer tratados de paz como los que se hicieron en la Primera Guerra Mundial, lo único que nos trae en unos años es otra guerra. Entonces esta vez lo que hicieron fue coger a Japón y en vez de obligarlo a pagar toda la indemnización, lo que hicieron fue empezar a invertir capital en Japón. Van a transformar las relaciones económicas, productivas, políticas en Japón para que Japón se parezca cada vez más a Estados Unidos y en esa medida pueda salir adelante Japón. Y no en unos años Japón nos esté declarando la guerra otra vez. Y pues parece que funcionó demasiado bien, porque en menos de medio siglo pues Japón se pasa de la destrucción total a ser potencia mundial nuevamente. ¿Listo? Y pues quedan las dos superpotencias y se van a empezar a repartir zonas de influencia. Voy a ver preguntas aquí. La ONU, pero yo creo que más bien lo dejamos para cuando veamos derecho internacional y derechos humanos, derecho internacional humanitario, porque es que ya vamos colgados del tiempo y falta el de la Guerra Fría. Yo sé que se les emociona también. Igual si no nos alcanza el tiempo, puedo dejar una parte de la próxima clase para presentar lo que haga falta, ¿no? Sí, Faber. Japón termina perdiendo sus dominios coloniales y pues gritan gloria inmarcesible los coreanos. Lo que pasa es que en el caso de los coreanos, los rusos estuvieron también ahí metidos tratando de recuperar Corea, y tras la revolución popular en China en el 49, los chinos comunistas también van a tratar de reorganizar o mantener su influencia en Corea. Y por eso pues la zona norte termina controlada por los comunistas y la zona sur, que ahorita de pronto en Guerra Fría lo vemos más claramente, y es el cuento de la Guerra de Corea, que es la primera guerra después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué más hay por ahí? Sofía Bejarano, URSS significa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o Unión Soviética. ¿Qué le hacen los aliados a los fascistas españoles? Básicamente, nada. ¿Por qué? Porque tanto la dictadura de Franco en España como la dictadura de Salazar en Portugal, ellos hicieron la fajardiana, ¿no? Se declararon neutrales a pesar de que uno sabía que estaban para un lado. Sí, ellos eran evidentemente regímenes fascistas, pero se mantuvieron neutrales. Es decir, tanto España como Portugal no entran en el proceso bélico. Y pues ya sabemos que para el imperio tú vales en la medida que no te metas con ellos. Entonces les permitieron estar. O sea, la dictadura en España viene a caer en la década de los 70. Y caer es mucho decir, porque fue hasta que Franco murió y decretó que su sucesor iba a ser Juan Carlos I de Borbón. Y Juan Carlos I de Borbón estableció una serie de reformas, pero no democratizó España, y después dice que va a renunciar a la corona y se la entrega a su hijo. Entonces, dentro de la misma lógica, la dictadura en España no terminó. En el caso de Portugal, los portugueses sí se cansaron, pero tras manifestaciones pacíficas acabaron con la dictadura y pasan a la democracia. Pero los aliados básicamente no. Los dejaron ahí, los dejaron quietos. Mientras no me metan con uno, ahí estaban. Pero sí, parte del rezago económico y político que tiene España y Portugal respecto al resto de Europa se va a deber a eso. Sí, César, el apartheid va a ser un proceso que se da desde la colonización de África por parte de ingleses, belgas, holandeses y demás, y pues colonizan la parte en Sudáfrica y quedan todo este régimen de segregación conocido como el apartheid.
¿Listo? Naciones Unidas la dejamos pendiente porque igual ya no queda mucho. Yo creo que vamos a mirar estas dos preguntas mientras descanso. Y ya cambiamos la diapositiva. Creo que no vamos a tener tiempo para estirar las piernas porque falta Guerra Fría. Y también es un tanto complejo. Entonces, miremos esta. Yo les puedo leer mientras tanto. Y, y les puedo ir respondiendo, ¿vale? Son unas preguntas muy sencillas para que entendamos nuevamente la estructura. Es aplicar conceptos vistos en clase o trabajados en su experiencia en la clase de ciencias sociales a contextos puntuales con una tarea de 4 opciones de respuesta. Dice, profe, no me respondió Juan Pablo Pérez, no veo tu pregunta más arriba, si la vuelves a hacer, con mucho gusto. Estoy concentrado en el chat en este preciso momento. Me pregunta por el caso del peronismo en Argentina. Sí, o sea, el peronismo va a surgir como movimiento pues basado en la figura de Perón, si no estoy mal, a partir de la década de los 50. Es posterior a este proceso de posguerra, pero eso no lo tengo así como muy claro. Pero más adelante vamos a tener un modelo que se llama procesos sociales en América Latina y ahí lo repasaré y lo prepararé con mucho gusto para ustedes. Bien, dicen que es B. Entonces, el Estado totalitario nazi se caracterizó por la defensa de unas jerarquías, el culto a la fuerza, la supremacía de raza aria, el odio a otras etnias como los judíos y los gitanos, y la ciega obediencia a un líder. Este tipo de ideologías pretendió, ustedes están diciendo que B, reforzar los lazos nacionales para legitimar el poder y fomentar la lealtad del líder, al líder. Completamente cierto. Vamos a ver las demás, porque podemos tener otra opción que sea más válida. A crear sentimientos de solidaridad con los pueblos vecinos, nunca. Para ellos no hay pueblos vecinos. O sea, todos son inferiores. C. Solucionar y satisfacer las demandas de bienestar de los alemanes. Cierto, eso sucede, pero no se nos corresponde con el contexto. Y D. Fortalecer los lazos históricos de los alemanes con sus antepasados. Sí, pero queda más como en el plano de lo romántico, de lo emocional, y no se me corresponde con todos los elementos culturales, étnicos y políticos que me está hablando el contexto. Entonces, en ese sentido, yo diría y estaría completamente de acuerdo con ustedes que la opción correcta es la B. ¿Listo? Vamos a mirar esta. Está un poco extensa, pero la respuesta me parece que es muy sencilla. Entonces, para que hacemos, nos quedarían 20 minutos para hacer Guerra Fría, pues no hay ningún problema, yo creo que hacemos Guerra Fría hasta donde nos dé y lo que haga falta pues lo miramos rápidamente en la próxima sesión. Me preguntaría que son batallas navales. Las batallas navales son las que se libran en el mar, en el océano. O sea, pues son batallas naval, navales. Faber Pérez ya me está diciendo que es la B. Entonces, aquí lo que estamos hablando es de un proceso ideológico, ¿cierto? Estamos hablando del contexto de la década de los 30 y de una ideología que busca establecer el orden, someter el poder a un líder, a un partido y a un Estado. Recordemos que el totalitarismo lo que busca es que un partido lo controle todo. Que un partido lo controle todo. Suena muy colombiano. Bueno, eh, y ese totalitarismo. Esas ideologías se van a presentar en distintos contextos, ¿cierto? Entonces, esta ideología recibió en Italia, Alemania y España respectivamente el nombre de. Entonces, todos son fascismos. Se conoce más porque es como el que surge primero teóricamente, hablando históricamente, ¿no? Pero todos son fascismos, pero es que el fascismo lo vamos a hablar como todos son fascismos o específicamente el fascismo o el fascismo italiano. Después viene el nacionalsocialismo alemán o nazismo
Y en el caso de España, pues es conocido como el falangismo, que es lo que va a liderar pues este criminal de guerra conocido como Franco. Sí, entonces en ese caso la respuesta sería B, fascismo, nazismo y falangismo. Estamos hablando del fascismo en Italia, Alemania y España. Entonces, en ese sentido viene a ser eso. ¿Qué es fascismo? El fascismo es lo que dice aquí la pregunta, el orden social, todo supeditado a un partido político, el control absoluto del Estado, el desprecio de la democracia, las libertades, los derechos y demás. O sea, es la extrema derecha italiana. Ese es el fascismo. El nazismo, pues, es lo mismo, pero alemán. Y el falangismo es lo mismo, pero español. ¿Listo? Ahí Faber nos está haciendo el favor de explicar. ¿Listo? Entonces, no se vayan, ya pongo inmediatamente la otra diapositiva para hacerle hasta donde nos dé aquí a las 8:30, chicos. ¿Vale? Entonces, para que por favor no se me desorienten, lo que me demore aquí cambiando la diapositiva, ¿vale?